Dios te bendiga y bienvenido al día 126 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el primer libro de Crónicas, capítulo 21 al capítulo 24, y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, me gustaría recordarte de que este podcast está disponible en 3 plataformas. Puedes escucharnos en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia. Y también quisiera agradecerte por conectarte el día de hoy. Gracias por conectarte a este podcast y te invito a que lo puedas compartir con otras amistades, con otras personas, para que ellos también puedan unirse a esta comunidad de personas que estamos leyendo la Biblia, queriendo cada día, ¿verdad?, escuchar esa palabra de parte de Dios a través de sus escrituras. Aleluya. Así que antes de comenzar, siempre nos gusta poder iniciar con una oración, pidiendo a Dios que Él sea quien hable a nuestras vidas a través de su palabra. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. En esta hora pedimos, Señor, que tú seas hablando y ministrando a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, que tú seas hablando a cada una de nuestras vidas conforme, Señor, a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar la lectura ya en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Dios. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero, ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que se levantara el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada, y 470.000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio ese mensaje: ve y dile a David: esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor. ¿Quién me envió? Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70.000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento, el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra.
David le dijo a Dios: soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Araúna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Araúna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Araúna vio que se acercaba a David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David rostro en tierra. David le dijo a Araúna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor, para que detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Araúna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar. Y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Araúna: no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No, presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Araúna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí, en el campo de trillar de Araúna. En ese tiempo, el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar de culto en Gabaón. Pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 22. Luego David dijo: este será el sitio del templo del Señor Dios y el lugar del altar de las ofrendas quemadas de Israel. De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo de Dios. David proporcionó grandes cantidades de hierro para los clavos que se necesitarían para las puertas de las entradas y los herrajes, y dio tanto bronce que no se podía pesar. También proveyó innumerables troncos de cedro, porque los hombres de Tiro y de Sidón habían llevado grandes cantidades de cedro a David. David dijo: mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia. Ya que el templo se edificará para el Señor, debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Luego David mandó llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor, Dios de Israel. Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, le dijo David. Pero el Señor me dijo: tú has matado a muchos hombres en batalla que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre. Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón, y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Es él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y te dé éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor tu Dios.
Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento, para que obedezcas la ley del Señor tu Dios mientras gobiernes a Israel. Pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. He trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Hay 3.400 toneladas de oro, 34.000 toneladas de plata y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. También he reunido madera y piedras para las paredes, aunque tal vez necesites agregar más. Cuentas con un buen número de hábiles carpinteros, canteros y artesanos de toda clase. Además, cuentas con expertos en orfebrería y platería y trabajadores del bronce y del hierro. Ahora, manos a la obra y que el Señor esté contigo. Después David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. El Señor su Dios está con ustedes, les declaró, y les ha dado paz con las naciones vecinas. Él me las entregó y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. Busquen al Señor su Dios con todo el corazón y con todo el alma. Edifiquen el santuario del Señor Dios para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado para honrar el nombre del Señor. Primera de Crónicas capítulo 23. Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón, rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel, junto con los sacerdotes y los levitas. Contaron a todos los levitas de 30 años o más, y el total sumó 38,000. Entonces David dijo, de entre los levitas, 24,000 supervisarán el trabajo en el templo del Señor. Otros 6,000 servirán como funcionarios y jueces. Otros 4,000 trabajarán como porteros y 4,000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Después David dividió a los levitas en grupos, nombrados por los clanes que descendían de los 3 hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los núcleos familiares de los gersonitas se identificaron por la línea de descendencia de Libni y Simeí, los hijos de Gersón. 3 de los descendientes de Libni fueron Jehiel, el jefe de familia, Zetam y Joel. Estos fueron los jefes de familia de Libni. 3 de los descendientes de Simeí fueron Selomit, Aasiel y Arán. Otros 4 descendientes de Simeí fueron Ahat y Sisa, Jeús y Bería. Jaat fue el jefe de familia y Sisa le seguía. Contaron a Jeús y a Bería como una sola familia porque no tuvieron muchos hijos. 4 de los descendientes de Coat fueron Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron apartados para dedicar lo que es sumamente santo, ofrecer sacrificios en la presencia del Señor, servir al Señor y pronunciar bendiciones en su nombre para siempre. En cuanto a los hijos de Moisés, hombre de Dios, se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Entre los descendientes de Gersón estaba Sebuel, el jefe de familia. Eliezer solamente tuvo un hijo, Rehabías, el jefe de familia. Rehabías tuvo muchos descendientes. Entre los descendientes de Izhar estaba Selomit, el jefe de familia. Entre los descendientes de Hebrón estaban Jerías, el jefe de familia, Amarías, el segundo, Jaasiel, el tercero, y Jecamán, el cuarto. Entre los descendientes de Uziel estaban Micaía, el jefe de familia, e Isías, el segundo. Entre los descendientes de Merari estaban Maali y Musi. Los hijos de Maali fueron Eliezer y Cis. Eliezer murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Sus hijas se casaron con sus primos y los hijos de Cis. 3 de los descendientes de Musi fueron Maali, Eder y Jerimot.
Estos fueron los descendientes de Leví por clanes, los jefes de los grupos de familia registrados cuidadosamente por nombre. Cada uno debía tener 20 años o más para tener el derecho de servir en la casa del Señor. Pues David dijo: El Señor, Dios de Israel, nos ha dado paz y Él vivirá siempre en Jerusalén. Ahora los levitas no tendrán que transportar el tabernáculo y su mobiliario de un lugar a otro. De acuerdo con las últimas instrucciones de David, todos los levitas de 20 años o más fueron registrados para servir. El trabajo de los levitas consistía en ayudar a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, mientras servían en la casa del Señor. También se ocupaban de cuidar los atrios y los cuatros laterales. Ayudaban en las ceremonias de purificación y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa, de la harina selecta para las ofrendas de grano, de las obleas preparadas sin levadura, de los panes cocidos en aceite de oliva y de los demás panes. También eran responsables de verificar todas las pesas y medidas. Además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. Ayudaban con las ofrendas quemadas que se presentaban al Señor cada día de descanso, en las celebraciones de Luna Nueva y en los demás festivales establecidos. Un número requerido de levitas servía en la presencia del Señor siempre, siguiendo los procedimientos que se les había indicado. Por lo tanto, bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo y llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 24. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, de modo que solo Eleazar e Itamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, quien era un descendiente de Itamar, David dividió a los descendientes de Aarón en grupos, de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos y los de Itamar en 8 porque había más jefes de familia entre los descendientes de Eleazar. Todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado, para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario, entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, un levita, actuó como secretario y anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familia de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. La primera suerte le tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimasexta a Imer, la decimoséptima a Esir, la decimoctava a Afises, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, y la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasaías. En la casa del Señor, cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por su antepasado Aarón en obediencia a los mandatos del Señor, Dios de Israel.
Estos fueron los otros jefes de familia descendientes de Leví. De los descendientes de Amram, el jefe fue Zebuel. De los descendientes de Zebuel, el jefe fue Jedías. De los descendientes de Rehabías, el jefe fue Isías. De los descendientes de Isar, el jefe fue Selomit. De los descendientes de Selomit, el jefe fue Jaat. De los descendientes de Hebrón, Jerías fue el jefe. Amarías fue el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. De los descendientes de Uziel, el jefe fue Micaía. De los descendientes de Micaía, el jefe fue Samir. Junto con Isías, el hermano de Micaía. De los descendientes de Isías, el jefe fue Zacarías. De los descendientes de Merari, los jefes fueron Maali y Musi. De los descendientes de Jaasías, el jefe fue Beno. De los descendientes de Merari, por Jaasías, los líderes fueron Beno, Soam, Sakur e Ibri. De los descendientes de Maali, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Cis, el jefe fue Jerameel. De los descendientes de Musi, los jefes fueron Maali, Eder y Jerimot. Esos fueron los descendientes de Leví según sus diversas familias. Al igual que a los descendientes de Aarón, se les asignaron responsabilidades por medio de sorteo sagrado, sin tomar en cuenta la edad o el nivel. Se echaron las suertes en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas. Aleluya. Así que dentro de estos capítulos, del capítulo 21, ¿verdad?, al capítulo 24, vemos esa continuación de la historia de David y aquí en el capítulo 21 vemos nosotros esa referencia a 2 de Samuel, capítulo 24, donde David censó al pueblo. Y no sé si recuerdan, en aquel episodio, vemos nosotros aquí explícitamente en la Biblia que nos explica de que David fue impulsado por Satanás a él censar al pueblo para contar a los hombres capaces de ir a la guerra. Ahora, Joab, el comandante de su ejército, no está de acuerdo porque él conoce y entiende de que esto no es correcto delante de Dios. Pero David no hace caso, insiste, así que Joab simplemente sigue estas órdenes, ¿verdad? Este censo va en contra de la voluntad de Dios, ya que Dios desea que Israel confíe en él plenamente y no en el número de sus fuerzas militares. Aleluya. Así que como consecuencia, vemos nosotros, ¿verdad?, que debido a la desobediencia de David, Dios envía una plaga sobre Israel. Y aún Dios en su misericordia le da la opción a David de que escogiera cuál quería que fuera su castigo por la consecuencia de sus acciones. Y Dios envió una plaga sobre Israel y aquella plaga mata aproximadamente 70,000 hombres. Sin embargo, cuando David ve la destrucción, se arrepiente profundamente y clama a Dios pidiendo perdón por su pecado. David pide a Dios que lo castigue a él y a su familia y no al pueblo, ya que ellos eran inocentes. Esto era consecuencia de sus acciones. Pero, ¿sabes? Las consecuencias de nuestras acciones no tan solamente caen sobre nosotros, pero aún sobre aquellos de los cuales nosotros estamos en cargo de. En una nación, un gobernante es responsable por aquello que lleva al pueblo a hacer, y es algo que hemos visto en los libros de Reyes, como cada rey que estaba ya sea en el reino norte, en el reino sur, podía llevar al pueblo hacia hacer el bien o hacer el mal, a pecar en contra de Dios. Así que en esta ocasión vemos, ¿verdad?, que Dios envía esa plaga de destrucción sobre Israel por consecuencia de aquello que David había hecho. Dios le ordena a David entonces, después de su arrepentimiento, que construya un altar y que ofrezca él ahí un sacrificio a Dios para poder
detener aquella plaga. Y vemos, ¿verdad?, que entonces Dios detiene aquella plaga. Y más adelante en los siguientes capítulos, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que en ese mismo campo donde se hizo el sacrificio es donde se construye el templo. Es donde Salomón construye el templo. En capítulo 22 vemos nosotros de que aunque en el corazón de David su deseo era poder construir ese templo, ese lugar de adoración para Dios, para honrar el nombre de Dios, Dios le dice que no. Así que David hace lo que puede, lo que está a su mano poder hacer, y eso era el poder preparar todo para la construcción del templo. Y vemos nosotros, ¿verdad?, de que después del arrepentimiento y el perdón de David, él se prepara para poder construir el templo de Dios, aunque Dios le ha dicho que no sería él quien lo edificara. De igual forma vemos, ¿verdad?, que David por lo menos reúne materiales como oro, plata, madera y piedras preciosas para el templo y deja todo listo para la obra. De ahí vemos, ¿verdad?, que David llama a su hijo Salomón. Vemos en este punto, ¿verdad?, que David, conociendo de que Dios había escogido a Salomón para que fuera el siguiente que tomara el trono, le da las instrucciones entonces claras sobre este proyecto importante. La construcción del templo, asegurándose de que siga el plan divino, ¿verdad? David también le da consejo para que pueda gobernar con justicia y liderar, y le anima a no temer de todo este trabajo, todo lo que él va a enfrentarse, porque Dios estaría con él, de la misma manera como Dios lo ha estado con él mismo, con David, ¿verdad? Le da este consejo a su hijo de que no tema, porque Dios estaría con él. Así que vemos, ¿verdad?, que David también, aparte de organizar todo para el pueblo, para el templo, organiza el servicio de los levitas y sacerdotes, que serán responsables del templo y del servicio de adoración a Dios. Les asigna tareas específicas y establece un sistema para que el culto en el templo sea realizado de manera ordenada y continua para el Señor. Aleluya. Así que ya en el capítulo 23 vemos, ¿verdad?, que David organiza a los levitas de acuerdo con sus edades y responsabilidades. Los levitas de 20 años en adelante serán encargados de trabajar en el templo, mientras que los más jóvenes se encargarán de las guardias y tareas menores. Además, se enumeran los diferentes grupos dentro de los levitas, como los músicos, los porteros y los guardianes del templo. Los porteros. Y en este capítulo vemos nosotros que enfatiza la importancia de la pureza y el orden en el servicio de Dios, el cual es algo de lo cual, aunque nosotros ya no estamos, ¿verdad?, en aquel templo donde estaba el pacto de Dios, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la presencia viva de Dios en nuestras vidas, y aquel templo el cual nosotros ahora vamos y adoramos en la iglesia debe de llevar ese mismo cuidado y orden, de la misma manera en la cual vemos nosotros que David tomó todo esto con esta seriedad o importancia que se le da, de la importancia de la pureza y el orden al servicio a Dios. Así que es algo de lo cual nosotros debemos de aplicar también en nuestras iglesias, porque una de las cosas que vemos nosotros a través de la palabra de Dios, que cuando el gobernante descuidaba, ignoraba las ordenanzas y las leyes de Dios, también descuidaban el cuidado, la importancia de la pureza y el orden y al servicio al Señor, y aquello no agradaba al Señor. Aquello traía maldición sobre ellos. Se alejaba el pueblo, el corazón del pueblo, de Dios. Y aquello no traía ningún resultado bueno, sino traía consecuencias en muchas de aquellas ocasiones. Vemos nosotros que los levitas deben de estar consagrados para servir específicamente en el templo.
de acuerdo con los estatutos de Dios. No eran de que los levitas tenían dos trabajos, uno dentro de la iglesia y otro fuera de la iglesia, por decirlo así, ¿verdad? Sino de que ellos estaban consagrados para el servicio en el templo. La organización era meticulosa y vemos, ¿verdad?, que David deja una estructura clara para que el servicio en el templo sea continuado y mantenido en todo momento. En el capítulo 24, continuando con esta organización de los sacerdotes, vemos nosotros que David organiza a los sacerdotes en 24 grupos para que ofrezcan sacrificios y realicen el servicio en el templo de forma continua. Cada grupo tiene un turno específico para poder servir en el templo. Y se destaca que la organización sacerdotal sigue la línea de Aarón, el hermano de Moisés, tal como se había indicado. Dios lo había indicado cuando dio las leyes y estableció todo esto. Se asignan roles específicos a los descendientes de Aarón, quienes son responsables de las funciones sagradas dentro del templo. Y los sacerdotes se registran de acuerdo con su familia y los líderes sacerdotales se encargan de asignar las tareas y el servicio de los levitas para que el templo esté siempre operando y el servicio de adoración nunca se interrumpa. Así que dentro de esos capítulos del 21 al 24 vemos nosotros, ¿verdad? Empezamos con la historia de David, donde David censa al pueblo, pero reconoce su error. Creo que esa es una de las razones por cuales nosotros vemos que Dios elogia a David a través de la Biblia, ¿verdad? Denotando de que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y en muchas ocasiones nosotros vemos, ¿verdad?, que se comparan otros reyes a David, que tal rey hizo sus acciones fueron buenas tal como su siervo David, o sus acciones fueron malas tal como Jeroboam. Y vemos, ¿verdad?, por la razón de que una de las cosas que vemos nosotros de David es el hecho de que David, cuando él erraba, y es algo que he comentado anteriormente, David cuando él erraba, él se arrepentía, reconocía sus errores delante de Dios y pedía perdón. Claro, había una consecuencia por sus acciones, pero él las reconocía y traía y tenemos esa gracia y esa misericordia de Dios, ¿verdad? Como vimos nosotros en el capítulo 21 que Dios detuvo la plaga. Él detuvo aquella plaga que continuara matando a más israelitas. De ahí vemos, ¿verdad?, nosotros que aunque David no pudo construir el templo debido a, ¿verdad?, que él era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre, se había derramado mucha sangre por sus manos. Él era un hombre de guerra. Este había sido el rol que Dios le había dado a David. Él era un hombre de conquista. Pero aunque él quería edificar, Dios le dijo que no, debido a que había derramado mucha sangre y aquello que él quería edificar era algo santo. Era algo santo, pero vemos que aunque él no pudo construir el templo, él fue proactivo. Él se aseguró de que todo estuviera preparado para que su hijo, el que lo sucediera, el siguiente, pudiera no tener ninguna excusa de no poder hacer aquello, de edificar la casa al Señor, tal como Dios ya lo había indicado, tal como Dios había dado la palabra, ¿verdad? No vas a ser tú, David, sino que va a ser aquel que te suceda en el trono, tu hijo. Esto nos enseña que a veces nuestro papel en el plan de Dios es prepararnos y organizar. Incluso si no veremos los frutos de aquel trabajo, de aquel labor que nosotros estamos haciendo. Nuestra única parte es simplemente hacer lo que Dios está pidiendo de nosotros, ser proactivos, ser intencionales. Y vemos nosotros aún todo esto, aparte de que David organizó, ¿verdad?, todo el material para el templo, para esto sagrado para Dios, ¿verdad? Vemos que también él
ayuda a organizar meticulosamente a los sacerdotes, a los levitas, a los adoradores. No tan solamente Él preparó el material, ¿verdad? Sino que también preparó también a aquellos que van a estar siendo parte de aquella adoración al Señor. Que no importa no tan solamente es importante lo que nosotros podemos proveer físicamente, sino que también aquello que nosotros podemos preparar también espiritualmente, aquellos que nosotros preparamos espiritualmente para el servicio del Señor. Vemos nosotros la importancia del orden y la dedicación en el servicio a Dios, que esto no es cualquier cosa que estamos haciendo, esto es el servicio al Señor. Un servicio adecuado refleja la santidad y la reverencia hacia Dios. Y vemos, ¿verdad?, que David, al instruir a Salomón, le enseña también esto a su hijo, la importancia de la obediencia a Dios y el liderazgo justo. Como padres y líderes debemos instruir las futuras generaciones para que sigan el camino de Dios. Dice la palabra de Dios, instruye al niño cuando fuera niño, para que cuando fuera grande no sea parte de aquel camino. Es nuestra responsabilidad poder preparar a la siguiente generación para que puedan honrar el nombre de Dios. Aleluya. Así que muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Dios te bendiga.